Un abogado muere con secretos no revelados, pero la verdad nunca fue enterrada. Bienvenidos a los misterios del crimen. Soy su anfitrión, Rafael. Me encanta escuchar a las mentes curiosas. Dejen un comentario y compartan desde dónde nos sintonizan. Descubramos este misterio juntos. Sus mensajes siempre nos sacan una sonrisa. Y bien, ¿comenzamos? Era un sábado despejado y dorado de principios de junio. Uno de esos días que te hacían pensar que el mundo no podía albergar nada más siniestro que un pastel de té marchito. La fiesta anual del Jardín de la Vicaría de San Miguel, en 1900, el tranquilo pueblo de Milchester, estaba en pleno apogeo, y todo el pueblo parecía decidido a disfrutar como debe ser en un pueblo inglés, con banderines, bizcochos y una ligera competencia por el mejor arreglo floral. El césped estaba salpicado de mesas con manteles blancos que sostenían hortensias en macetas y tarros de mermelada llenos de flores silvestres recogidas a mano. Niños con las mejillas enrojecidas por el sol corrían de un puesto a otro, agarrando caramelos mientras el Instituto de la Mujer presidía el concurso de pasteles con total seriedad. Cerca de los rosales, la señorita Jane Marple, menuda y pulcramente ataviada con un sombrero de paja con violetas prendidas en la cinta, estaba sentada a la sombra de una acacia con su labor de punto en el regazo. Sin embargo, no tejía. Sus ojos azul pálido, engañosamente suaves, se movían en silencio de una persona a otra, observando el trasfondo de la vida del pueblo como un botánico observando delicadas pero venenosas flores abrirse al sol. La señora Emery, la ajetreada esposa del vicario, pasó rápidamente con un portapapeles dando instrucciones a los que tocaban la campana. Un poco a la derecha de la señorita Marple estaba el coronel Barton, con el rostro enrojecido y murmurando sobre la injusta evaluación del concurso de cebollas encurtidas. Y junto a la tetera, como siempre, rondaba la figura que provocaba las miradas más apagadas y las sonrisas más tenues del día, el señor Augustin Brent. El señor Brent era un abogado jubilado, recién mudado a una modesta casa georgiana cerca del parque. Era alto, canoso, con ojos que daban la impresión de estar siempre sopesando el testimonio de la gente. Tranquilo, exigente y solitario, era a la vez respetado y vagamente desconfiado, cualidades que la señorita Marple había notado desde hacía tiempo que solían ir de la mano. Se rumoreaba que había estado involucrado en un juicio bastante controvertido, relacionado con una familia con título y un testamento que salió mal. Nunca hablaba de ello. De hecho, hablaba muy poco a menos que se le dirigieran directamente. Por lo tanto, su presencia en la fiesta causó cierta sorpresa. Fue mientras se anunciaban los premios de la rifa. El primer premio era una manta acolchada a mano. El segundo, una cesta de mermeladas, que la tranquila superficie del día empezó a ondularse. El momento fue casi teatral por su ritmo. Un joven cruzó apresuradamente el prado, sin aliento, con la chaqueta abierta. Tenía el aspecto de alguien acostumbrado a correr para tomar trenes y a concertar citas apretadas, y parecía muy fuera de lugar entre los tapetes y las esponjas Victoria. La señorita Marple notó, cuando se detuvo para hablar con urgencia con el vicario, que tenía una leve mancha de tinta en el puño de la camisa y que sus zapatos eran demasiado caros para su edad. En cuestión de minutos, la fiesta empezó a desmoronarse. La noticia se extendió con la rapidez habitual de un escándalo rural. El señor Brent no se había presentado a su partida de ajedrez programada en la sala de lectura esa mañana. Cuando enviaron a un chico a buscarlo, la casa estaba cerrada con llave, las persianas echadas, y no hubo respuesta a los repetidos golpes. El hombre que interrumpió la rifa resultó ser el socio menor del abogado del señor Brent, el señor Lionel Barnes. Había llegado de Londres con instrucciones urgentes
para discutir un testamento recientemente revisado. Pero al visitar la casa de Brent, él también encontró solo silencio y sombras tras la cortina. Al caer la tarde, tras la clausura prematura de la fiesta, un pequeño grupo se había reunido en casa del señor Brent. El alguacil local, el sargento Welch, permanecía incómodo en la puerta principal, rodeado por el vicario, el coronel Barton y algunos de los vecinos más firmes del pueblo. Se decidió forzar la puerta. La señorita Marple, por supuesto, no asistió a esta breve expedición. En su lugar, tomó el té con la señorita Hartnell y la señora Price Ridley, quienes, aunque habían dicho que todo era terriblemente indecoroso, estaban ubicadas cerca de la ventana del salón, con excelentes vistas a la casa del abogado. «¿Crees que simplemente se fue a la costa?», especuló la señorita Hartnell. «La gente hace ese tipo de cosas de repente, ¿sabes? Una necesidad espontánea de aire marino». «Augustine Brent», dijo la señorita Marple con suavidad, revolviendo el té, «no es de los que se desenvuelven con espontaneidad. Siempre le lustran los zapatos antes de cenar y nunca se pierde su entrega del miércoles del Times. No, más bien creo que algo sucedió». Una hora después llegó la confirmación. El sargento Welch, con el rostro adusto, caminaba a paso rápido por el verde hacia la cabina telefónica. En cuestión de segundos, el rumor se extendió de casa en casa como un viento suave pero decidido. Augustine Brent había muerto. Lo encontraron en su estudio, desplomado sobre su escritorio. El médico al que llamaron creía que había muerto la noche anterior, quizás en paz. Pero había algo extraño en la posición de la silla y la disposición de los papeles sobre el escritorio. Más curioso aún, la puerta de su casa estaba cerrada por dentro y no se encontró ninguna llave en el cuerpo. Al atardecer, el cielo sobre Milchester había perdido su serena claridad. El pueblo, normalmente apagado incluso en la agitación, era un murmullo de conversaciones a puerta cerrada, llamadas telefónicas en voz baja y el grito ocasional de «¡Qué asunto tan terrible!» a través de las vallas. La señorita Marple regresó a su casa poco después de las 9, con el aire refrescándose y su cesta de punto intacta. Encendió una pequeña lámpara y se sentó en su sala de estar con una mirada no de alarma, sino de interés. Había habido, reflexionó, algo muy revelador en la reacción del señor Lionel Barnes. Parecía más perturbado que simplemente conmocionado, casi ansioso, como si temiera que algo no hubiera salido según lo planeado. Apartó la cortina de encaje y miró al otro lado del callejón. La casa del señor Brent, ahora acordonada y vigilada por la policía local, permanecía oscura y silenciosa, con sus setos impecables proyectando sombras extrañas y retorcidas a la luz del porche. Había algo más, algo pequeño, algo dicho de pasada, o quizá no dicho, pero lo recordaría con el tiempo. Siempre lo hacía. Por ahora, la única certeza era esta. Un hombre de lógica, reglas y silencio había muerto en circunstancias sospechosas. Y bajo la fachada de tranquilidad del pueblo empezaban a surgir secretos. La muerte del señor Augustine Brent cayó sobre Milchester, como el silencioso asentamiento de cenizas tras una silenciosa explosión. Invisible, pero imposible de ignorar. Por la mañana el pueblo bullía con especulaciones disfrazadas de compasión, y ninguna tetera de la parroquia hervía sin el calor de las teorías susurradas. En el centro de este alboroto contenido se encontraba la tienda de la señora Caldicott, viuda del tendero, en High Street, que vendía chutneys caseros con cierta seguridad. A las 9:30 ya había reabastecido las latas de galletas, había regañado a un niño por intentar robar dulces de cebada y había contado 2 veces que el señor Brent había pedido recientemente una cantidad inusual de mermelada,
como si esperara a un invitado o algo. Este vago algo cobraba forma y se volvía amenazador con cada relato. En la cola de la oficina de correos, el señor Arkwright, el maestro jubilado, meneó la cabeza con aire de sabiduría mientras contaba la historia de Brent, quien una vez interrogó a un hombre en un bar mientras jugaban al cribbage. «Te miraba de una forma especial», le dijo a la señorita Simmons, visiblemente fascinada, como si ya supiera el final de tu frase. Esta observación, inofensiva en relatos anteriores, ahora había adquirido un tono inquietante. Mientras tanto, el sargento Welch permanecía torpemente de pie en el salón de la vicaría, con el casco apoyado a su lado como un objeto sin usar. Les contaba al vicario y a su esposa, con más gravedad que detalle, que la causa de la muerte parecía ser natural. Insuficiencia cardíaca, probablemente. Pero que el médico había encontrado algunas incertidumbres que merecían una investigación más profunda. ¿Y el estudio quedó intacto?, preguntó el reverendo Emery, un hombre apacible con la desafortunada costumbre de retorcerse las manos incluso cuando no estaba nervioso. «Así es», dijo Welch. «La puerta está cerrada por dentro, las ventanas están cerradas, nada roto. Y no hay señales de haber forzado la entrada. Entonces quizás ya era su momento», dijo la señora Emery, aunque su tono denotaba duda. «Pobre señor Brent, siempre parecía un poco intenso». Welch se removió. «Hay algo más», dijo, bajando la voz. «Encontraron una carta sellada, dirigida a la señorita Helen Durrant, dirección en Londres. Nadie en el pueblo la conoce». «¿Un pariente?», preguntó rápidamente la señora Emery. «No tiene familia conocida, según sus registros. Eso es lo curioso». La señorita Marple, que había llegado silenciosamente a la puerta con un pequeño paquete de bollos de su sobrina, tosió delicadamente. «Disculpe, si la escucho», dijo entrando con el aire de quien simplemente se había topado con la conversación. «Pero el nombre de la señorita Helen Durrant, ¿no había una familia Durrant en Wiltshire? Abogados, creo, bastante prominentes, con un escándalo hace años por la ausencia de un compromiso y una demanda». Welch parpadeó. «¿Es usted todo un archivo, señorita Marple?» «Oh, no, simplemente leo las columnas de nacimientos y muertes con mucha atención. Patrones, ya sabes». Dejó los bollos sobre la mesa y se despidió cortésmente, aunque caminaba más despacio de lo habitual, como sumida en sus pensamientos. Ese nombre, Durrant, le había dado un vuelco en la mente, pero como todos los recuerdos, afloraría con el tiempo. Al otro lado del pueblo, otros ya estaban trazando líneas entre la nada y el todo. La señora Ellaby, quien regentaba la mercería y se consideraba experta en el dramático toque de las telas, afirmó haber visto al señor Brent caminando hacia el bosque 2 noches antes con una mujer que no reconoció, alta con guantes elegantes, no de los que se usan para desenterrar bulbos. No estaba claro por qué este detalle parecía tan incriminatorio, pero se extendió como la miel sobre una tostada. En la sala de lectura, el tablero de ajedrez que el señor Brent no había atendido seguía tendido con el lado intacto y el caballo extrañamente torcido. El señor Leonard Phipps, su oponente habitual, comentó con gravedad que Brent últimamente había estado jugando a la defensiva, casi como si estuviera distraído. Una reflexión psicológica que la señora Dobbins, quien nunca los había visto jugar, repitió rápidamente en el café. Y en la consulta del médico, el doctor Hargrove, quien había examinado el cuerpo, le dijo a su ama de llaves en confianza que no había nada alarmante desde el punto de vista médico, pero sí algo extraño. Cuando lo presionaron solo repitió. Era como si el hombre estuviera a punto de algo. Expectante. No es común ver a gente morir así. Al anochecer, el
Sargento Welch envió un telegrama solicitando más información sobre la señorita Helen Durrant y emitió un informe formal al forense. En secreto, esperaba que el asunto se resolviera pronto. Pueblos tranquilos como Milchester no veían con buenos ojos las investigaciones largas. Enturbiaban el ritmo social, pero la señorita Marple no se apresuró a desechar su curiosidad. Esa noche en su salón se sentó con una taza de té de manzanilla y repasó sus observaciones no en papel, sino en el cuidadoso archivo de su memoria. Había algo sorprendente en la posición del cuerpo del señor Brent, según había oído mencionar a Welch, caído hacia adelante, pero con un bolígrafo aún destapado a su lado. La señorita Marple había observado durante mucho tiempo los rituales de los hombres solitarios, cómo se preparaban para la correspondencia, cómo ordenaban sus escritorios cuando presentían que les faltaba tiempo. Esto, de ser cierto, sonaba menos a preparación y más a interrupción. Y luego estaba el curioso asunto de la llave. Cerrada por dentro, no se encontró ninguna llave consigo ni cerca de la puerta. ¡Qué extraño! Claro que los hombres como Brent suelen tener hábitos peculiares. Podría haber tirado la llave por la ventana antes de encerrarse, pero si así fuera, ¿por qué? La carta. Ahora eso era lo importante. Un sobre sellado para una mujer de la que nadie había oído hablar. Posiblemente romántico, ciertamente íntimo. La señorita Marple creía muy poco en las coincidencias cuando se trataba de los asuntos del corazón humano. Se levantó, se echó un chal sobre los hombros y sacó una libretita del cajón. En la primera página escribió: El señor Brent, ordenado, solitario y reservado. Carta a la señorita Helen Durrant, romántica, legal, habitación cerrada, sin llave, comportamiento inusual días antes, mermelada, ajedrez distraído, rara aparición pública, mujer anónima vista por la señora Ellaby. Debajo añadió una última línea escrita con su delicada letra: Un hombre no muere rodeado de secretos, a menos que uno de ellos exija silencio. Volvió a mirar por la ventana. El agente que estaba frente a la casa del señor Brent bostezaba. Aburrido. La casa misma parecía más oscura de lo habitual, como si llorara a su dueño no con tristeza, sino con explicaciones ocultas. No, pensó la señorita Marple, esto no se resolvería con un certificado de defunción y una puerta cerrada. El pueblo se sumiría en la confusión y los chismes, y la policía cerraría el asunto demasiado rápido, a menos que alguien siguiera tirando de los hilos. Y la señorita Marple, como siempre, tenía la intención de tirar, suavemente, educadamente, y con la fuerza de una mujer que sabía cuán profundas podían llegar las fechorías humanas, incluso en los pueblos ingleses de aspecto más pacífico. La mañana siguiente amaneció gris y solemne, como si el propio tiempo hubiera percibido la creciente inquietud de Milchester. Aunque no hubo una declaración formal de culpa, el ambiente en el pueblo había cambiado, más denso por la tensión, tenso por el silencio que se instala en lugares donde un misterio ha empezado a fermentar. Las conversaciones ya no se desviaban hacia lo casual. Cada asentimiento era una pregunta, cada ceja levantada una sospecha. En la comisaría, un modesto edificio de ladrillo justo al otro lado del cementerio, el sargento Welch estaba sentado en su escritorio, mirando su bloc de notas con el ceño fruncido. No era un hombre tonto, ni especialmente imaginativo. Prefería asuntos que encajaran perfectamente en cajas: robos con motivo, disputas con testigos y alguna que otra cabra mal dirigida. Pero esto no era una caja fácil de etiquetar. Ya había enviado un telegrama de seguimiento a la dirección de Londres que figuraba en el sobre sellado, solicitando información sobre la señorita Helen Durrant. Aún no había recibido respuesta.
El informe preliminar del forense confirmó la muerte por paro cardíaco, aunque sin antecedentes de problemas cardíacos. Aún así, estas cosas podían pasar. Y aún así, Welch exhaló por la nariz. Susurraba preguntas sin parar. ¿Por qué Brent estaba sentado con un bolígrafo en la mano, pero no había empezado a escribir nada? ¿Por qué su casa, normalmente tan bien cuidada, mostraba señales de algún ligero desorden? ¿Por qué la puerta principal estaba cerrada por dentro, pero no encontraron la llave de sus bolsillos? Es más, Welch había encontrado algo escondido debajo del secante del escritorio de Brent, un no me olvides prensado, colocado a propósito, como si Brent hubiera querido que alguien lo encontrara. No estaba incluido en su informe. Todavía no. No estaba seguro de qué significaba. Quizás nada, quizás algo. Se rascó la barbilla y suspiró. La señorita Marple sin duda le llevaría 3 pasos de ventaja. Siempre lo hacía. A esa misma hora, la señorita Marple estaba en la farmacia, supuestamente para comprar un nuevo carrete de hilo lavanda y preguntar por la artritis de la señora Finch. Pero, como con la mayoría de sus recados, era una operación doble, en parte cuidado de la comunidad, en parte investigación discreta. El señor Linley, el farmacéutico, era un caballero de complexión nerviosa y sorprendentemente observador. Cuando la señorita Marple mencionó de pasada el nombre de Augustine Brent, sus hombros se contrajeron. «¡Qué noticia tan terrible!», dijo midiendo un poco de tintura. «Aunque me atrevería a decir que parecía de los que siempre están preparados para la muerte». La señorita Marple soltó una risita. «¿En serio? Supongo que algunas personas dan esa impresión, como árboles viejos, medio podridos, pero que nunca caen del todo». Linley asintió con entusiasmo. «Exactamente, pero nunca he estado enfermo. Ni siquiera he venido a tomar un somnífero, excepto...» Se detuvo frunciendo el ceño. «Ah, casi lo olvido. Ahora que lo pienso, me envió una nota la semana pasada pidiendo que le resurtieran algo. Digitalis. Dijo que era para el corazón». La señorita Marple parpadeó. «Qué interesante». «¿Digital?» «Sí, pero me pareció curioso, ¿sabe? No se lo habían recetado aquí. Dijo que se lo había recetado su médico de Londres, pero no tengo constancia, y no le hizo seguimiento». Ella sonrió levemente, dándole las gracias, y salió al aire húmedo, dándole vueltas a la cabeza. Digitalis, un potente estimulante cardíaco. En las dosis adecuadas salvaba vidas. En las dosis incorrectas, bueno, pasó por la carnicería, donde el señor Wickham defendía con vehemencia la superioridad de la lengua de buey sobre el jamón frío, y le dedicó un suave saludo con la cabeza antes de tomar el camino que conducía a la vicaría. El reverendo Emery la había invitado a tomar el té esa tarde, probablemente por insistencia de su esposa. Se entendía que la señorita Marple, consultada con sutileza, solía tener una forma de aclarar las cosas. Al llegar, la propia señora Emery abrió la puerta, con las mejillas ligeramente sonrojadas y el portapapeles bajo el brazo, como siempre. «Señorita Marple, qué amable de su parte venir». Pronto se sentaron en el salón, donde la señorita Marple bebió té de hierba luisa y escuchó atentamente al vicario lamentarse de la situación. Ninguno dijo abiertamente que creyera que la muerte del señor Brent fuera más profunda de lo que parecía, pero flotaba en la habitación como un leve aroma inadvertido. «Supongo que lo que me preocupa», dijo el reverendo Emery, dejando su taza de té, «es la sensación de asuntos pendientes. Puede que el señor Brent no fuera sociable, pero era meticuloso, metódico, y esta muerte repentina justo antes de una reunión con su abogado, me resulta extraño». La señora Emery se inclinó hacia adelante. «¿Oíste que el abogado llegó con un Nuevo Testamento? ¿O estaba a punto de redactarlo?»
Al menos eso dijo el joven señor Barnes. Las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon una vez antes de detenerse. Sí, qué sincronización tan curiosa. ¿Y la carta para esta señorita Durrant?, preguntó el vicario. Creo que podría estar emparentada con una familia de abogados sobre la que leí una vez. Puede que lleve tiempo encontrar la conexión, dijo la señorita Marple, con un brillo tenue en los ojos. No fue hasta que salió de la vicaría y regresó a su casa que pudo volver a la libretita que tenía en la mesita. Añadió 3 notas nuevas. Solicitud de digitalis, no recogida, no me olvides, prensado encontrado por Welch. ¿Por qué no se menciona públicamente? La visita del abogado ocurrió demasiado cerca como para ser una coincidencia. Luego dibujó un pequeño recuadro alrededor del nombre Helen Durrant. Todavía estaba reflexionando cuando llamaron a la puerta. Era Leonard Phipps, el ajedrecista, quien siempre había admirado la mente táctica de la señorita Marple, como él la llamaba. Parecía incómodo, cambiando de un pie a otro. «No me atrevo a molestarte», empezó, «pero sentí que debía mencionar lo de Brent». La señorita Marple le dio la bienvenida con cálida cortesía, ofreciéndole té y una galleta, que tomó sin mirar a ninguno de los dos. «Es que», continuó, «ocurrió algo extraño durante nuestro último partido. Dijo algo raro». La señorita Marple inclinó la cabeza. Miró el tablero un buen rato y luego murmuró casi para sí mismo: «Siempre hay que ser cauteloso al repasar viejos pecados». Le pregunté qué quería decir, pero simplemente sonrió y movió su torre. La señorita Marple juntó las manos. Eso es bastante filosófico de su parte. Sí, y no solía ser taciturno, al menos al hablar. Era preciso, seco. Pero ese día fue como si hubiera tomado una decisión. Ella le agradeció amablemente por compartir y le aseguró que mantendría su confianza. Después de que él se fuera, ella volvió a sus notas. Siempre hay que tener cuidado al revisitar viejos pecados. ¿Qué había hecho o descubierto Brent que hacía que esa frase fuera relevante ahora? Afuera, el sol se ponía tras los tejados de Milchester. El cielo se había suavizado a un malva pálido, y el pueblo se preparaba para la noche. Pero en al menos un rincón de la parroquia, el verdadero trabajo apenas comenzaba. La señorita Marple se recostó y dejó que su memoria vagara, buscando hilos, rostros, nombres, escándalos olvidados. Aún no tenía el tapiz completo, pero podía sentir cómo se formaba el contorno. Un crimen no solo de violencia, sino de culpa, miedo y quizás venganza. Y alguien inteligente, contaba con que la naturaleza tranquila del pueblo mantendría su secreto enterrado. La señorita Marple, por supuesto, nunca había creído que la tranquilidad fuera igual a seguridad. La investigación sobre la muerte del señor Augustin Brent se programó para el martes siguiente, y a medida que se acercaba la fecha, un sutil cambio se apoderó de los residentes de Milchester. Si antes la conversación giraba en torno a la mermelada, las gallinas desaparecidas y el efecto del clima en los crisantemos, ahora giraba, con firmeza y creciente fervor, en torno a una pregunta. ¿Fue natural o no? Era el tipo de pregunta que surgía en los resquicios del silencio oficial, y el sargento Welch, aunque serio, no era conocido por frenar las especulaciones con seguridad. Su actitud carecía de la agudeza decisiva de un hombre seguro de los hechos. Peor aún, se le había visto consultando a la señorita Marple, más de una vez, según la señora Price Ridley, cuyo paseo diario pasaba por la puerta del jardín de la anciana no menos de 3 veces esa semana. El pueblo, en resumen, empezó a mirar hacia adentro. Si había habido algo ilícito, y cada vez más personas estaban convencidas de ello,
Sin duda el culpable estaba entre ellos. Y con ese pensamiento escalofriante, el escrutinio se centró en quienes habían estado más cerca del difunto abogado en sus últimas semanas. El primer nombre, y el más obvio en boca de todos, fue señor Lionel Barnsell, abogado junior de Londres. Joven, seguro de sí mismo y elegantemente vestido, como quien dobla sus pañuelos de bolsillo con demasiada precisión, Barnes había llegado el mismo día que encontraron muerto a Brent. ¿Casualidad? El pueblo no lo creía. «Demasiado conveniente», murmuró el señor Arkwright en la oficina de correos. «Llega con un Nuevo Testamento, y el viejo fallece convenientemente. Huele a herencia, si me preguntas. Y no hay coartada para la noche anterior», añadió la señora Caldicott con deleite. Dijo que se quedó en Londres, pero ¿quién lo vio allí? La gente de ciudad miente como respira, declaró la señora Ellaby, cuyo cuñado había sido estafado una vez por un hombre que vendía muestras de papel pintado, falsificado en Surrey. La señorita Marple, que había oído todo esto y más, simplemente asintió en los momentos oportunos y no ofreció ninguna opinión firme. Pero ya estaba formándose sus propias ideas. El señor Barnes había sido entrevistado brevemente por el sargento Welch y declaró haber hablado por teléfono con el señor Brent 4 días antes de su visita. Brent, según dijo, le había pedido que hablara sobre una enmienda urgente a su testamento y lo había invitado a viajar. Sin embargo, Barnes llegó un día antes de lo previsto. Afirmó que la cita le había sido confirmada por correo, aunque aún no había llegado ninguna carta que lo confirmara. Más curiosa aún fue la reacción de Barnes ante la muerte. La señorita Marple la había presenciado en primera persona en la fiesta en el jardín de la vicaría. No tristeza, sino una especie de inquietud sobresaltada. No se había acercado al vicario, ni buscado ayuda de inmediato, sino que se quedó cerca de la tienda de té, jugueteando con la cadena de su reloj. Un hombre en guerra con sus nervios. Pero el señor Barnes no fue el único nombre que llamó la atención. También hubo señora Felicity Hardcastle-Ama, de llaves del señor Brent, durante los últimos 3 años. Una mujer delgada, de cabello acerado y manos como huesos envueltos en pergamino, la señora Hardcastle era la viva imagen de la devoción. Mantenía la casa de Brent en impecables condiciones y, según se decía, conocía sus costumbres mejor que él mismo. Sin embargo, varios aldeanos la recordaban ahora con menos cariño. Según algunos, había sido demasiado familiar con su patrón. No inapropiada, no, sino posesiva. Desaprobaba a las visitas, desconfiaba de los envíos, incluso, se rumoreaba, había interceptado al menos una carta dirigida al señor Brent, y no la había entregado. Se comportaba más como una carcelera que como una sirvienta, comentó la señorita Harnell a la señorita Marple durante un paseo vespertino. Y no es de Milchester, ¿sabe? Viene de Eastbourne o algo así. Nunca habla de su pasado. Para un oído aficionado, eso podría haber sonado a simple chisme. Pero para la señorita Marple, las implicaciones eran más profundas. La devoción podía ocultar el resentimiento. La familiaridad podía generar oportunidades. Y como bien sabía por experiencia, las amas de casa en las novelas policíacas eran o trágicamente inocentes o silenciosamente mortales. Una tercera figura pronto entró en el círculo susurrante de sospecha, señor Basil Northun, hombre encantador, de unos 40 años que había regresado recientemente a Milchester, tras varios años en el extranjero. Afirmaba estar escribiendo una novela y que había alquilado la casa de campo contigua a la de Brent. Se les había visto hablando en el jardín de Brent más de una noche. Algunos dijeron que parecían amistosos. Otros, más atentos al tono y la postura, afirmaron que las conversaciones habían sido acaloradas.
Al ser interrogado, el señor North afirmó haber admirado la mentalidad jurídica de Brent y haber deseado basar un personaje ficticio en él. Sin embargo, algo en sus respuestas sonaba un poco ensayado. Era un hombre que apreciaba el sonido de su propia voz, y la señorita Marple, en secreto, pensaba que estaba demasiado satisfecho con lo poco que había revelado. También sabía, gracias a una investigación discreta de su sobrina en Tunbridge Wells, que el señor North había sido mencionado en un pequeño escándalo hace unos años relacionado con un fideicomiso en disputa y una firma falsificada. El caso nunca llegó a los tribunales, pero Brent lo habría sabido. De eso estaba seguro. Esa noche la señorita Marple volvió a sentarse con su cuaderno y dividió una página en blanco en 3 columnas. Sospechosos. Lionel Barnes, llegada repentina, comunicación no verificada con Brent, presencia de 1900, nueva voluntad, actitud nerviosa, Felicity Hardcastle, acceso completo a la casa, conocido por gestionar la correspondencia personal del señor Brent, desaprobar la interferencia externa, excesiva protección de la privacidad del empleador, Albahaca del Norte, regreso reciente al pueblo, posible historial de irregularidades financieras, conversaciones privadas conocidas con Brent, motivos ambiguos enmascarados como curiosidad literaria. Se recostó y leyó la lista. Todos tenían un motivo, todos tenían una oportunidad, pero ¿cuál tenía necesidad? Mientras el crepúsculo se deslizaba por el pueblo y el aroma de madreselva se elevaba desde los setos, la señorita Marple agregó una nota más debajo de los sospechosos: la llave, la carta, la flor, el corazón. Todo apunta no a la rabia ni al impulso, sino a la organización, la planificación, el arrepentimiento. Un asesinato repentino era raro en Milchester, pero una muerte cuidadosamente planeada, envuelta en la suavidad de la rutina, eso, la señorita Marple lo sabía, era mucho más peligroso. El siguiente paso sería escuchar, no lo que la gente dicho, sino a lo que evitaban, no a acusaciones, sino a omisiones. En algún lugar, entre el bullicio cotidiano de la vida aldeana, aguardaba la verdad. Y Jane Marple siempre había sabido encontrarla. No con fuerza ni furia, sino con el constante desenlace del comportamiento humano. Mañana, pensó, visitaría al señor North con el pretexto de pedirle prestado un libro, y quizás después daría un paseo por el jardín del difunto señor Brent. Las plantas, después de todo, tienen raíces. La mañana siguiente amaneció bañada por una tenue luz, con la niebla suspendida sobre los setos como susurros aún no pronunciados. La señorita Marple, siempre madrugadora, preparó un modesto desayuno de gachas de avena, ciruelas estofadas y té antes de salir al aire fresco, con una cesta en el brazo y unas tijeras discretamente guardadas en su interior. Para cualquiera que la observara, parecía simplemente una dama en su paseo matutino, tal vez camino a la vicaría para podar algunos tallos rebeldes del rosal. Pero, como siempre con la señorita Marple, las apariencias engañaban ligeramente. Su camino se curvó deliberadamente más allá Cabaña Gorseview, la propiedad que el señor Basil North había alquilado a principios de esa primavera. El portón estaba abierto y la puerta principal entreabierta, como si el inquilino hubiera olvidado cerrarlas bien, aunque la señorita Marple creía que muy pocas cosas del señor North eran accidentales. Ya había llegado a la conclusión, un hombre al que le gustaba hacerse notar, incluso cuando fingía lo contrario. Se detuvo junto a la puerta y miró hacia adentro. «Ah, señorita Marple», dijo la voz que esperaba. North salió al porche con una taza en una mano y un periódico en la otra, vestido con un cardigan de lana
y una bufanda anudada al cuello con deliberada despreocupación. ¿Haciendo su paseo? Sí, dijo ella, con un brillo suave en los ojos. ¿Y tú? Casi leo sobre mi propia muerte. Parece que tu encantador pueblito está invadido por la sospecha últimamente. Es de esperarse cuando un hombre muere tan repentinamente. Altera la digestión, se rió entre dientes. Deberías probar la ginebra, no las gachas. Sospecho que el abogado no se dejaba llevar mucho por ninguna de las dos cosas, respondió ella con la mirada perdida. Tenía un aire muy disciplinado. La sonrisa de North se desvaneció levemente. La disciplina crea enemigos, señorita Marple. ¿Lo sabía? Sí que lo hice, dijo con ligereza. Disciplina, secretos y voluntades. La receta perfecta para el resentimiento. Se giró para irse, pero se detuvo, como si de repente recordara algo. ¿Sabe algo de flores silvestres, señor North? Parpadeó. No especialmente, ¿por qué? Oh, he estado dándole vueltas a un pequeño misterio. Un no me olvides, apretado y escondido. Bastante encantador, ¿no crees? North ladeó la cabeza y su máscara de diversión volvió a su sitio con naturalidad. Ya sabes lo que dicen de esas cositas azules. Los amantes las dejan atrás cuando desaparecen. Ella asintió. Así es. Adiós, señor North. Ella siguió caminando sin prisa, pero su mente ya estaba dando vueltas. Su reacción ante la flor no había sido ensayada. Ni negación ni confusión. Solo una asociación instantánea con amantes desaparecidos. Revelador, tal vez, pero aún no una prueba. En lugar de regresar a casa, tomó un desvío por el sendero que conducía detrás la casa de Brent ahora, con el precinto policial. Era vigilado con desgana por un agente llamado Jenkins. Se quitó la gorra, soñoliento. Al pasar ella, demasiado educado para interrogar a una anciana con una cesta y sin malas intenciones evidentes, se detuvo un momento cerca del jardín trasero, asomándose a través de la verja de hierro. El señor Brent había mantenido su césped impecablemente cortado, pero los parterres habían crecido un poco salvajes en sus últimas semanas. Pequeños grupos de hierbas y flores se enroscaban hacia el seto que delimitaba el jardín. Un sendero estrecho conducía a la parte trasera de la casa, donde una segunda puerta, más pequeña, daba a un pasillo de baldosas que conducía directamente al estudio. Fue entonces cuando la señorita Marple vio algo que no pertenecía a su entorno. Bajo la ventana de la cocina, casi oculta entre el tomillo en flor, un pequeño botón de cuero brillaba bajo el rocío. La señorita Marple, con cuidado de no infringir las normas de intrusión, se inclinó hacia adelante tanto como se atrevió y usó sus tijeras para enganchar el objeto a través de la barandilla de la cerca. Era justo como lo había pensado. Un botón de abrigo de hombre, desgastado pero intacto, de esos que se encuentran en la ropa formal de ciudad. No estaba allí hacía 2 días, cuando falleció con la señorita Harnell. De eso estaba segura. Y Brent jamás habría tolerado semejante basura en su jardín, lo que dejaba solo una posibilidad. Alguien había estado allí después de su muerte. Envolvió el botón en un pañuelo cuadrado y lo guardó en el bolsillo oculto de su bolsa de tejer, con cuidado de no aplastar el hilo. Su expresión permaneció serena, pero sus pensamientos se agudizaron como la escarcha sobre el cristal. ¿Quién había estado en el jardín de Brent? ¿Y por qué? Más tarde esa tarde hizo una visita a señora Hardcastle, ama de llaves del difunto abogado. La mujer se había instalado temporalmente en una pensión encima de la panadería del pueblo, tras haber sido desplazada durante la investigación. Abrió la puerta con los ojos entornados y una cortesía reticente. «Señorita Marple, supongo que ha venido por aquí a él».
En cierto modo sí, pero sobre todo vine a preguntar por tú. Debe ser un gran cambio salir de casa. Hardcastle resopló con los brazos cruzados. Cumplí bien con mi deber, sí. Al señor Brent le gustaban las cosas a la perfección, sin sorpresas. Sí, dijo la señorita Marple con suavidad. Y ahora te encuentras rodeada de ellos. Los ojos de la mujer parpadearon y se removió, incómoda. Se habla, dijo finalmente, de un Nuevo Testamento, de alguien de Londres, pero nunca me contó nada de eso. Me lo habría dicho. Le preparé la ropa, revisé sus pastillas, incluso le calenté los calcetines. Confió en mí. Claro, que sí, dijo la señorita Marple con dulzura. ¿Mencionó a alguien de su pasado? ¿Quizás a una mujer? ¿A alguien a quien no había visto en años? La señora Hardcastle frunció el ceño. No, jamás. No era un hombre sentimental. Es extraño, entonces, dijo la señorita Marple con ligereza, que se encontrara un no me olvides en su escritorio. Hay una carta dirigida a una tal Helen Durrant. Al oír ese nombre, la señora Hardcastle se quedó muy quieta. Pensé que los había quemado todos, murmuró, y luego se contuvo. La señorita Marple no insistió. El desliz era demasiado revelador. Le dio las gracias cortésmente y se marchó, construyendo ya un nuevo rincón de su rompecabezas mental. De regreso a su sala de estar, la señorita Marple se sentó y desplegó nuevamente su cuaderno. Nuevas. Pistas. Botón en el jardín, reciente posiblemente de un visitante masculino. No me olvides, significado simbólico, romántico o de arrepentimiento. Helen Durrant, su nombre evocaba reconocimiento en Hardcastle. Sabía más de lo que decía. Quemó todas esas. ¿Cartas? Ella golpeó suavemente su bolígrafo. ¿Podría Brent haber tenido un pasado del que se arrepintiera profundamente? Uno vinculado a la misteriosa señorita Durrant, el abogado, la criada, el vecino novelista. Cada uno tenía motivos potenciales, pero algo más profundo se escondía tras todo. No era codicia, no era oportunidad. Culpa. Se recostó y cerró los ojos un momento. Casi podía oír la voz del señor Brent, tan severa, tan segura. Un hombre de leyes que había vivido con rectitud y orden, pero quizás en sus últimos días el pasado había llamado a su puerta. Y Brent, a pesar de toda su disciplina, finalmente había flaqueado. La señorita Marple necesitaría saber más sobre la señorita Helen Durrant. Ese sería el hilo conductor. Y en algún lugar cercano, el asesino, si es que hubo asesino, creyó que habían atado todos los cabos sueltos, pero no contaban con una pequeña flor azul, ni con un botón perdido entre el tomillo, ni con la silenciosa persistencia de una mujer que siempre observaba y no olvidaba nada. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. La lluvia caía suavemente sobre Milchester, suavizando los bordes de los muros de piedra y convirtiendo los senderos en arroyos poco profundos. Los aldeanos se movían con paraguas y murmuraban palabras tranquilizadoras, pero nadie se había tranquilizado del todo. La sombra de la muerte de Augustine Brent aún persistía, y bajo la superficie, la ansiedad se transformaba en especulación. Sargento Welch, a pesar de sus mejores esfuerzos por cerrar la investigación por razones médicas, se vio asediado por demasiados cabos sueltos. El informe del forense no fue concluyente. Muerte natural, sí, pero con anomalías. No había rastro de veneno, pero la ausencia de los medicamentos habituales de Brent causó sorpresa, y el hecho de que el frasco de Digitalis nunca se hubiera recogido de la farmacia solo acentuó el misterio. La prensa aún no había retomado la historia, pero Welch sabía que no duraría. Y peor aún, la señorita Marple lo había visitado de nuevo.
Había sido educada, como siempre, y aparentemente benigna. Pero hizo una pregunta muy específica. ¿Confirmó alguna vez si la carta a la señorita Helen Durant se había enviado realmente por correo o si estaba destinada a serle entregada directamente? Welch había titubeado. Había tomado nota para comprobarlo y había visto cómo la señorita Marple se marchaba con ese frustrante aire de silenciosa satisfacción. A menudo había pensado que si la señorita Marple hubiera sido 20 años más joven y hubiera llevado uniforme, habría arruinado a Scotland Yard. Mientras tanto, la señorita Marple había puesto la mira en aguas más profundas. Si el misterio debía resolverse, era hora de desvelar las verdades con suavidad, por supuesto, y con todo el decoro de una merienda. Ella empezó con señor Lionel Barnes, quedando accidentalmente con él afuera de la oficina de correos. «¡Ay! Señor Barnes», dijo con dulzura, «qué suerte. Acabo de recibir una carta de mi sobrina de Kensington. Tiene un membrete horrible, pero hace lo que puede. ¿Puedo invitarlo a dar un paseo por el parque?» Barnes dudó, visiblemente incómodo, pero accedió. Mientras caminaban lentamente hacia el kiosco de música, la señorita Marple mantuvo una conversación ligera y luego desvió la conversación. El señor Brent debió de serle un cliente fascinante, tan reservado, tan estructurado, pero seguro que incluso él tenía ¿enredos? Barnes la miró fijamente. «Me temo que no puedo hablar de sus asuntos personales». «Claro», dijo con una disculpa fingida. «Solo me lo preguntaba. He visto a tantos hombres en mi vida aferrarse con fiereza a su independencia solo porque una vez los atrapó el amor». Barnes guardó silencio. La señorita Marple continuó con suavidad. «Tomemos como ejemplo la carta a la señorita Durant. Algunos podrían preguntarse si formaba parte de sus asuntos de negocios o si era algo más sentimental». Se detuvo. «Fueron ambas cosas», dijo al fin. «La señorita Durant estuvo involucrada en una disputa familiar que él arbitró. Hace años, siempre lo lamentó, creo. Se culpó del resultado». La señorita Marple lo miró con cierta sorpresa. «Qué curioso. Pero entonces, ¿por qué dirigirse a ella ahora?» Barnes dudó. «Porque quería dejarle algo que no estaba en el testamento original». La señorita Marple parpadeó. «¡Qué noble! Pero supongo que no todos habrían acogido con agrado semejante revisión. A veces, los nuevos testamentos causan tensiones». La miró, con un destello indescifrable en sus ojos. «¿Está insinuando algo, señorita Marple?» «Oh, no», dijo alegremente. «No tengo talento para la insinuación, solo para la observación». Se disculpó poco después y se alejó a paso ligero. La señorita Marple lo vio marcharse y tomó nota mental. Barnes ocultaba algo, no necesariamente un asesinato, sino algo que no quería que se descubriera. A continuación, centró su atención en señora Felicity Hardcastle, esta vez con el pretexto de entregar un patrón de encaje para un bazar de la iglesia. Hardcastle abrió la puerta de mala gana. «No me interesan los erizos tejidos a crochet», dijo rotundamente. «Estoy totalmente de acuerdo», dijo la señorita Marple sonriendo, «pero pensé que le gustaría algo más refinado, encaje de frivolité, como el que hizo una vez para los puños del señor Brent, si no recuerdo mal». Hardcastle entrecerró los ojos. Le gustaban las cosas como debían ser. «Y aún así dejó tantas cosas sin hacer, ¿verdad?», dijo la señorita Marple con dulzura. «Una carta sin terminar, una flor prensada, una llave perdida». Hardcastle se puso rígido. «Se dice», continuó, «a la señorita Marple que el señor Brent había rememorado un viejo arrepentimiento, que había planeado dejarle algo a una mujer a la que una vez hizo daño. Si supiera algo al respecto, bueno,
El silencio no protege a los muertos, ¿sabe? Por un momento, algo brilló en la expresión de Hardcastle. Actitud defensiva, dolor, tal vez incluso vergüenza. No era un buen hombre, dijo de repente. Era astuto y frío, y él hizo arruina a la gente. Esa mujer, Durrant, destrozó a su familia en el juicio, y después le escribió cartas. Las quemé al encontrarlas. Pensé que estaba descuidando su vida, quería protegerlo. Pero al final no lo protegiste, dijo la señorita Marple en voz baja pero con firmeza. Hardcastle apartó la mirada. Me despidió el día antes de morir. Dijo que me había excedido. La señorita Marple se puso de pie. Debió ser doloroso. La voz de Hardcastle era baja. No lo maté, señorita Marple, pero deseé por un momento que alguien lo hiciera. El enfrentamiento final se produjo a última hora de la tarde siguiente. La señorita Marple invitó al señor Basil North a tomar el té en su cabaña, con el pretexto de preguntarle sobre temas literarios. Llegó puntualmente y trajo consigo un ramo de peonías, que ofreció con exagerada galantería. «Siempre tan atenta», dijo la señorita Marple, colocando las flores en un jarrón. «Tienes el aire de alguien que se esfuerza por parecer despreocupado». Él arqueó una ceja. «¿Es un cumplido?» Ella sirvió el té. «Eso depende de tu conciencia». Por un momento no dijo nada. Luego, «¿Crees que tuve algo que ver con la muerte de Brent?» «Creo que tenías algo que perder si él hablaba». North se recostó en su silla. «Me amenazó con delatarme. Dijo que había descubierto la referencia falsa que usé para alquilar la cabaña. Quería que me fuera. Dijo que no toleraría a los delincuentes en la casa de al lado. Así que discutieron. Le supliqué», corrigió North, «pero no lo maté». La señorita Marple metió la mano en su bolsa de tejer y sacó el botón de cuero, todavía envuelto en un pañuelo de lino. Esto se encontró debajo de la ventana de la cocina del señor Brent. De un abrigo de hombre, de uno formal, creo su norte se quedó muy quieto. Dejó el botón sobre la mesa. «¿Quiere probarse la chaqueta, señor North?» No se movió. Tras un largo momento negó con la cabeza. «Fui a su casa», dijo finalmente. «La noche antes de que muriera, intenté abrir la puerta trasera. Quería hablar con él una vez más. Quería que cambiara de opinión. Pero estaba cerrada. Me fui. ¿Y el botón? No lo sé. No me di cuenta de que faltaba». La señorita Marple lo observó atentamente. «Entonces le contarás al sargento Welch todo lo que me has contado. Y reza para que nadie te haya visto salir», asintió lentamente. «No lo maté, pero si alguien más lo hizo, supongo que se lo puse más fácil». La señorita Marple se recostó. Ahora tenía la mitad del panorama. Los secretos finalmente se estaban revelando. Arrepentimientos, resentimientos, vergüenza. Y en el fondo, una carta que nunca llegó a su destinatario. Un testamento que desapareció antes de ser firmado. Un hombre que murió solo, rodeado de los ecos de su pasado. Pero la señorita Marple aún no había encontrado el hilo que unía todo. Necesitaba la verdad sobre Helen Durrant, y cuando lo tuviera, el asesino que se había escondido tan cuidadosamente entre la cortesía y la costumbre, no tendría dónde esconderse. Era temprano por la noche, cuando la carta llegó a la casa de campo de la señorita Marple. Un sobre cuadrado color crema, con matasellos de Londres, y la familiar caligrafía de su primo abogado Edward. La señorita Marple la abrió con delicada precisión, consciente de que su contenido podría alterar el curso de su discreta investigación. Dentro había una sola página en papel gofrado. En la parte superior, Durrant and Fellows, abogados. Chancery Lane, Londres el contenido, sin embargo, era más personal que legal. Mi querida Jane, tras su consulta, me he puesto en contacto discretamente con la señorita Helen Durrant.
Le sorprendió mucho oír mencionar el nombre del señor Brent y ha accedido a hablar con usted, si así lo desea. Actualmente reside en Ealing, bajo su nombre de casada, la señora Helen Mallory. Como usted supuso, estuvo relacionada con una familia cuyo patrimonio casi se pierde debido a una sentencia del tribunal del señor Brent. No quiso dar más detalles, pero se mencionó una herencia disputada, un hermano menor y la pérdida de una vivienda. Tenías razón, como siempre. Hay más en la historia de lo que el tiempo ha admitido. Afectuosamente, Eduardo, la señorita Marple permaneció sentada en silencio durante varios minutos, con la carta en su regazo, como una reliquia recién desenterrada. Helen Durrant. La señora Mallory ahora estaba viva y localizable, y la nota dejaba claro que el señor Brent había sido una figura importante en un capítulo de su vida que preferiría olvidar. Había habido demasiados gestos sutiles, demasiadas confesiones a medias por parte de quienes estaban relacionados con el caso, Barnes, Hardcastle, incluso North. Pero la razón por la que todos se preocupaban por los últimos días del señor Brent aún no se había revelado del todo. Esta mujer, Helen, era el hilo que lo unía todo. 2 días después, con el modesto pretexto de visitar a su sobrina en Richmond, la señorita Marple tomó el primer tren a Londres. Fue un viaje tranquilo, atravesando campos y pasando por pueblos tranquilos, y le dio tiempo para ordenar sus pensamientos. Para cuando se apeó en Ealing Broadway y se dirigió a una tranquila hilera de casas adosadas de estilo eduardiniano, estaba preparada para lo que pudiera suceder. La señora Helen Mallory abrió la puerta ella misma. Tenía poco más de 60 años, el cabello castaño rojizo, cuidadosamente recogido, y una expresión suave que claramente había superado el dolor y aprendido con el tiempo a aceptarlo. «Señorita Marple», dijo tras una breve introducción. «Dijo que preguntaba por Augustine Brent. Si me permite unos minutos, se lo agradecería». Se sentaron en una sala de estar ordenada, con una tapicería floral descolorida y un reloj de repisa que hacía tic-tac. Una fotografía con marco de plata sobre la repisa mostraba a una Helen, mucho más joven, sonriendo junto a un chico de unos 14 años, con el inconfundible vínculo fraternal entre ellos. La señorita Marple dio un sorbo a su té con voz suave. «Creo que el señor Brent murió con muchos remordimientos. Uno de ellos, sospecho, le concierne a usted». Helen Mallory respiró hondo. «Intentó contactarme», dijo finalmente. «Me escribió una vez, hace unos 6 meses. Dijo que había estado revisando algunos casos antiguos y quería enmendarlos. ¿Y respondiste?» «No». «¿Qué sentido habría tenido?», dijo apretando la taza de té con fuerza. «Mi familia lo perdió todo por su culpa. Nos representaron falsamente en el tribunal. Mi hermano menor, Christopher, fue acusado de falsificar el testamento de nuestro tío. Augustine Brent fue el fiscal. El tribunal nos falló. Christopher nunca volvió a ser el mismo». La señorita Marple escuchó en silencio. La emoción era intensa incluso ahora, después de tantos años. «Christopher desapareció poco después», continuó Helen. «Se esfumó en Europa. Nadie sabe nada de él desde 1947. Dijeron que murió en Lisboa. Nunca lo volví a ver». «Lo siento», dijo la señorita Marple. «¿Dijo el señor Brent qué quería hacer, además de disculparse?» Helen dudó. En su última carta, dijo que había redactado un nuevo testamento, que tenía la intención de restituir lo perdido. ¿Restitución? Nunca dijo cómo, solo que quería dejar algo que le devolvieran con justicia. Sus palabras. Supuse que se refería a mí, o quizás a mi hermano, pero nunca lo hizo.
La señorita Marple se recostó. No, no lo fue. El testamento nunca se firmó. El señor Brent murió antes de que pudiera ejecutarse. Los ojos de la señora Mallory se oscurecieron. Entonces alguien lo detuvo. La señorita Marple no respondió de inmediato, pero sus pensamientos se aceleraban. Agradeció a la señora Mallory por su tiempo y al despedirse, Helen ofreció un último comentario. «Señorita Marple», dijo en voz baja, «no sé quién le quitó esa opción, pero espero que lo averigüe, y cuando lo haga, dígales que murió intentando deshacer lo que había hecho». Para cuando la señorita Marple regresó a Milchester, un cambio se había extendido por el pueblo como el cambio de aire antes de una tormenta. Encontró al sargento Welch paseándose frente a la puerta de su jardín, con aspecto más acosado que de costumbre. «Ha habido otro allanamiento», dijo sin preámbulos, «en casa de Brent, en el jardín trasero. Jenkins estaba fuera de servicio y alguien entró por la ventana trasera. Han saqueado el estudio». La mirada de la señorita Marple se agudizó. «¿Falta algo? Parece que sí. El borrador del Nuevo Testamento ha desaparecido. Lo dejamos guardado en un cajón, esperando su verificación». Forzaron el cajón y la carta a Helen Durrant. Sigue ahí, sin abrir, pero con un borde roto. La señorita Marple asintió mientras sus pensamientos corrían. Alguien había regresado para eliminar el último rastro de las intenciones de Brent. «Sargento», dijo en voz baja, «creo que estamos tratando con alguien que tiene mucho que perder y que ya ha arriesgado demasiado para protegerlo». «¿Y quién sería esa señorita Marple?» Ella lo miró fijamente y con atención. «El abogado no. Está demasiado nervioso, demasiado inexperto. Y el señor North no. Sus mentiras son torpes, pero no criminales». «¿Y entonces quién?» La señorita Marple se giró hacia la puerta. «Creo que es alguien que siempre ha estado en la casa, alguien de confianza, alguien que sabía lo que Brent planeaba y no podía permitir que sucediera. Hardcastle, ella creía que lo estaba protegiendo», dijo la señorita Marple, «pero no lo hizo por protección, lo hizo por herencia». Welch se quedó en blanco. La señorita Marple se detuvo en la puerta. «Vuelva a revisar los registros financieros de Brent y pregúntele al abogado. ¿Existió alguna vez un hombre llamado Christopher Durrant que se cambiara el nombre?» «¿Lo cambiaste a qué?» La mirada de la señorita Marple era tranquila, pero firme. «Para Barnes, Lionel Barnes». Y con esto cerró la puerta detrás de ella. Afuera, el viento había aumentado, y con él llegó el temblor de las cosas que llevaban mucho tiempo enterradas y empezaban a moverse. El pasado, al parecer, había regresado, no como un fantasma, sino como un hombre escondido detrás de un nuevo nombre y una vieja herida. Milchester, envuelto en un silencio pálido y lluvioso, la mañana siguiente al allanamiento, llevaba una sutil carga en el aire, como si el pueblo contuviera la respiración. La noticia de la intrusión en la casa del difunto señor Brent se había filtrado de esa forma peculiar de pueblo. Ni se anunció públicamente, ni se mantuvo en secreto. Se escuchó en voz baja por encima de los mostradores de las tiendas y bajo los paraguas. Las palabras se entrelazaban como piezas de un rompecabezas. «El estudio, dices, allanado, qué casualidad, ¿no crees? Después de que apareció ese abogado». Pero la señorita Marple ya no necesitaba coincidencias. Había llegado a su conclusión, o casi. Lo que necesitaba ahora era una prueba, no física, sino psicológica. Un momento de debilidad humana, una vacilación reveladora. Una mirada o una mentira pronunciada demasiado rápido. Ella colocaría la última piedra no con evidencias, sino con sutileza. Esa tarde, ella invitó al señor Lionel Barnes a tomar el té.
La nota que había enviado a través de la esposa del vicario estaba redactada con mucho encanto y era imposible rechazarla. La expresó como si se tratara de aclarar una curiosidad sobre el legado del señor Brent. Y Barnes, aunque receloso, llegó puntual, vestido con especial esmero con un traje gris pizarra y zapatos lustrados. La señorita Marple lo recibió con calidez y una bandeja de bollos de pasas, la ventana de su jardín abierta lo suficiente para dejar entrar el aroma a lavanda y piedra húmeda. «Señor Barnes», dijo mientras le servía el té, «me imagino que estos últimos días han sido bastante agotadores para usted». «Podría decirse que sí», respondió esbozando una pequeña sonrisa autocrítica. «Ha habido un torbellino de especulaciones». «Ah, sí, a los pueblos les encanta el misterio. Pero no, creo, el misterio equivocado. Creo que a veces es muy fácil perseguir sombras cuando la verdad acecha silenciosamente en la puerta». Frunció el ceño ligeramente y tomó un bollo. «¿Qué quieres decir?» La señorita Marple removió su té una vez con delicadeza. «Vino aquí, señor Barnes, afirmando ser el abogado auxiliar de Augustin Brent. Eso nunca fue cuestionado, pero la verdad, creo, es más compleja». Su mano se congeló justo antes de levantar la taza. «He estado investigando», continuó, con el mismo tono desenfadado. «Y lo que más me llama la atención es que el bufete Barnes, Langford and Swain no tiene constancia de haberte contratado. Verás, tengo un primo que conoce muy bien los bufetes de abogados de Londres». Bajó la taza con cuidado. «No le veo la importancia». «Ah, pero sí lo es», dijo la señorita Marple con dulzura, «porque sospecho que ese no es su verdadero nombre. No es Barnes, pero Durrant». Su mandíbula se tensó, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Christopher Durrant, desapareciste después del juicio que Augustin Brent llevó a cabo, el que te desheredó. Hubo escándalo, hubo vergüenza, y ahí estaba tu hermana abandonada para cuidar las ruinas». Barnes Durrant se levantó bruscamente y su silla rozó el parqué. «Te equivocas». «¿De verdad?», preguntó con dulzura. «Entonces dígame, ¿por qué la vieron discutiendo con el señor Brent la noche antes de su muerte? ¿Por qué regresó después de su muerte para entrar en su casa y destruir el testamento sin firmar?» «Nunca entré». «No, claro que no», dijo la señorita Marple en voz baja. «Simplemente devolviste algo que creías que te habían robado. Un legado, un nombre, un futuro». Sus hombros se levantaron. «El arruinado Nos tomó mi herencia, destruyó mi reputación, y 30 años después decidió ser... ¿qué? ¿Noble? Tenías miedo», dijo ella sin acusarlo, sino casi con compasión. «Miedo de que te quitara la vida que habías construido bajo un nuevo nombre, que su confesión, ese testamento revisado, te vinculara a un pasado que habías enterrado cuidadosamente. Me debía», espetó. «Pero si hubiera firmado ese nuevo testamento, lo habría dejado todo al descubierto. Helen habría reconocido mi nombre, se habría presentado. No le bastaba con arrepentirse, tenía que redimirse como un santo, deshacerlo, todo con un gesto de culpa de último minuto. Y así te aseguraste de que ese florecimiento nunca sucediera». Su mirada parpadeó. «No lo envenenaste», dijo con calma. «Creo que su muerte fue natural, un corazón débil. Pero viste la oportunidad. Fuiste el primero en encontrarlo. Cerraste la puerta principal con llave. La dejaste impecable. Sabías del testamento. Y como nadie lo encontró de inmediato, esperaste. Y luego regresaste para llevártelo. No dijo nada. No hacía falta». La señorita Marple se levantó lentamente y se dirigió a su pequeño escritorio. Sacó un sobre del cajón y lo depositó con cuidado sobre la mesa.
Esto, dijo, es una copia de un telegrama que encargué a su hermana, la señora Helen Mallory, para que lo enviara a la policía, confirmando que sabía quién era usted, que lo reconoció como su hermano. Cambiado, sí, pero no lo suficiente como para que no lo recuerde. Lo miró y tragó saliva con dificultad. Dijo algo más, añadió la señorita Marple en voz baja, que nunca te odió, que siempre deseó que volvieras a casa, y que si hubieras dejado que el señor Brent terminara su gesto, los habría perdonado a ambos. Barnes cerró los ojos y dejó caer los hombros como si el peso de décadas hubiera vuelto a posarse repentinamente sobre ellos. Tras un largo silencio, habló. Murió delante de mí, ¿sabes? Estaba escribiendo, quizás el testamento, quizás algo más, y entonces simplemente se detuvo, como una luz que se apaga. No le ayudaste. Me quedé paralizado, y entonces me di cuenta que se había acabado. Se acabó la desgracia, se acabaron los secretos. Solo tenía que asegurarme de que no quedara nada atrás. La señorita Marple no dijo nada, juntó las manos suavemente. No fue asesinato lo que hice, susurró. No, dijo ella. Pero tampoco es inocencia. El sargento Welch estaba esperando afuera. La señorita Marple condujo a Barnes hasta la puerta y no dijo nada mientras los dos hombres hablaban en voz baja, mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Barnes no se resistió ni negó nada. Simplemente parecía cansado. Para cuando Welch lo acompañó al coche patrulla, el pueblo ya había empezado a observar desde las ventanas. La señorita Marple permaneció en la puerta un momento más. Luego se dio la vuelta y entró con el rostro ilegible. Esa noche se sentó junto al fuego con su labor de punto intacta en el regazo. Una tetera recién hecha humeaba a su lado y la lluvia golpeaba el techo como el tic-tac de un reloj antiguo. Firme, familiar, una vida había terminado. Un secreto había sido desenterrado. Y el tranquilo orden de Milchester había sido restaurado, aunque conservaría por un tiempo el recuerdo de lo sucedido. No había medallas para tales cosas, ni titulares ni fanfarrias, solo la tranquila certeza de que la verdad, perseguida con paciencia y compasión, siempre saldría a la luz. La señorita Marple, como siempre, no pidió nada más. Cerró los ojos por un momento y a la luz del fuego que se desvanecía, murmuró el verso que había escrito días antes en su pequeño cuaderno. Un hombre no muere rodeado de secretos a menos que uno de ellos exija silencio. Y en este caso, el silencio había hablado más fuerte que la culpa, hasta que alguien finalmente escuchó. La lluvia había cesado por la mañana, dejando el pueblo de Milchester envuelto en un velo de niebla que se aferraba suavemente a los tejados y setos. El cartero iba sigilosamente de puerta en puerta. Los perros ladraban perezosamente en los jardines cercados, y sin embargo, bajo la superficie, algo había cambiado. La historia de la identidad de Lionel Barnes, Cristóbal Durant, el heredero perdido, convertido en impostor, ya no se susurraba. Había traspasado la intimidad de las paredes del salón y se había infiltrado lentamente en cada conversación, reconstruido mediante el elegante cálculo de los chismes pueblerinos. Pero los detalles, los verdadero, la forma de la tragedia aún, estaba oculta para la mayoría. Esto cambiaría al anochecer. La señorita Marple había sugerido, con la autoridad que sólo ella podía ejercer, que se celebrara una reunión en la vicaría para poner orden, como ella lo expresó. El reverendo Emery, agradecido por la oportunidad de despejar la nube de especulaciones, accedió de inmediato. Así, a las 5:30, un pequeño grupo se reunió en el estudio del vicario. El sargento Welch, el señor y la señora Emery, la señora Price Ridley, el coronel Barton, la señorita Harnell y el señor Basil North,
cuya presencia la señorita Marple insistió con especial firmeza. Incluso la señora Hardcastle se dejó convencer para que asistiera, aunque permanecía sentada rígida, con los brazos cruzados como un muro a su alrededor. La señorita Marple, con sus guantes de encaje gris paloma y su sombrero más discreto, presidía la reunión con la serenidad de una anfitriona a punto de servir el té. Pero lo que sirvió fue la verdad. «Gracias a todos por venir», comenzó con un leve asentimiento. «Sé que todos estamos inquietos por el repentino fallecimiento del señor Brent, y más aún por las preguntas que surgieron. Pensé, si me lo permiten, que podría tomarme unos minutos para explicar lo que creo que realmente ocurrió». La sala se sumió en un silencio profundo. Welch asintió, indicando que la palabra era suya. La señorita Marple juntó las manos. Augustine Brent era un hombre que valoraba la disciplina, la reputación, el control, pero como tantos hombres que valoran estas cosas, albergaba remordimientos. El principal fue un caso al principio de su carrera, relacionado con una disputa familiar por una herencia, en el que su habilidad como abogado ayudó a condenar a un joven Cristóbal Durand de falsificación y engaño. Miró a la señora Hardcastle. No es muy conocido, pero el señor Brent guardaba cartas, correspondencia que nunca envió. Entre ellas había borradores de disculpas a los Durand, en particular a la hermana, Helen, que había intentado, sin éxito, defender a su hermano. Los ojos de la señora Hardcastle bajaron. «Creo», continuó la señorita Marple, «que en sus últimos meses el señor Brent intentó restituir su patrimonio. Empezó a redactar un nuevo testamento, uno que le dejaba una parte de su patrimonio a Helen Durand, ahora la señora Mallory. Nunca se firmó. Murió antes de poder completar ese último gesto». El coronel Barton carraspeó. «¿Pero qué hay del testamento que supuestamente trajo ese tal Barnes?» La señorita Marple inclinó la cabeza. «Sí, el señor Lionel Barnes. Ese fue el nombre que nos dio. En realidad, era Christopher Durand. Regresó con un alias, haciéndose pasar por abogado para estar cerca de Brent sin arriesgarse a ser... Se ha descubierto». Se oyeron jadeos por toda la sala. La señorita Hartnell apretaba con fuerza su bolso. «¿Pero por qué demonios haría eso?», preguntó la señora Emery sorprendida. «Si el señor Brent quería enmendarse, ¿no habría tenido que rebelarse?». La señorita Marple esbozó una leve y triste sonrisa. «Porque Christopher, Lionel como lo conocíamos, no confiaba en las intenciones de Brent. No vino para reconciliarse, sino para mirar Wickra cuando Brent murió, de forma repentina pero natural. Aprovechó la oportunidad. Entró primero en la casa, vio el borrador del Nuevo Testamento y comprendió que si lo firmaban y lo descubrían, podría revelar su identidad. Peor aún, encumbraría a su hermana y lo dejaría a él expuesto. Así que tomó una decisión. Se volvió hacia el sargento. «Welch», cerró la puerta desde dentro y salió por el sendero del jardín trasero, donde, debo añadir, encontré un botón de su abrigo. Más tarde regresó a la casa y se llevó el Nuevo Testamento por completo. La policía descubrió el allanamiento, pero no su verdadero propósito, hasta que encontramos el nombre Durand. Welch asintió bruscamente. «Hemos confirmado que la firma en el registro original de la firma de Barnes coincide con la de Christopher Durand antes del juicio». «No queda ninguna duda. ¿Y el motivo?», preguntó Basil North suavemente desde su rincón. La señorita Marple sostuvo su mirada. Miedo y culpa se había rehecho, pero para preservar esa nueva identidad tuvo que borrar el pasado para siempre. Hubo un largo silencio. Entonces la señora Price Ridley resopló. «Pero si no lo hizo, matar señor Brent, si realmente fue una insuficiencia cardíaca, ¿es siquiera un delito?». La señorita Marple se volvió hacia ella con voz serena.
y firme. Alteración de la propiedad de un difunto. Destrucción de un documento legal. Suplantación de identidad. Fraude. Por no hablar del abandono de un moribundo. No cometió asesinato, pero impidió que se hiciera justicia. La sala se sumió en una profunda reflexión. Incluso el coronel Barton, que tan a menudo resoplaba y gruñía, permaneció en silencio. La señora Emery finalmente rompió el silencio. ¿Y qué hay de su hermana? ¿Helen? Ahora sabe la verdad, dijo la señorita Marple, pero no insistirá en el asunto. Ha escrito una declaración confirmando su identidad, pero se niega a procesarlo. Dijo con mucha conmoción que perdió a su hermano una vez por vergüenza y que no volvería a perderlo por venganza. Eso pareció calmar la sala más que cualquier otra cosa. Basil North se aclaró la garganta. ¿Y el no me olvides? ¿La flor que encontraron en el escritorio de Brent? La señorita Marple sonrió, apenas. Un recuerdo. Quizás algo que le había ocultado a Helen, quizás algo que se aferró a sí mismo en memoria de lo perdido. Pero su mensaje es simple y doloroso. No me olvides. Y no lo hicimos. Después de eso, ella se puso de pie. No hay un final perfecto, dijo. Solo la silenciosa restauración del poco orden que logramos. Brent murió intentando reconciliarse con su pasado. Durant huyó del suyo, y nosotros, como siempre, nos quedamos con la tarea de arreglar los hilos. La reunión se dispersó lentamente. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, proyectando largas líneas doradas sobre el verde. Mientras los demás salían al aire libre, la señorita Marple se quedó junto al vicario. «Le escribirá», dijo en voz baja. «Helen no lo verá, todavía no, pero le escribirá, y puede que esa sea la primera línea sincera que lea en años». El vicario asintió solemnemente. «¿Y usted, señorita Marple, qué hará ahora que hemos dejado atrás el misterio?» «O me atrevo a decir que volveré a mis rosas», dijo. «Y entonces quizá por fin termine ese cardigan azul que empecé hace 3 meses. La vida tiene su forma de continuar, incluso después de enterrar los secretos». Ella tomó su paraguas y salió. Milchester, aunque su aspecto no había cambiado, había sido testigo de otro de sus tranquilos ajustes de cuentas. Y mientras los aldeanos volvían a su rutina, té, huertos, chismes, sus ojos tenían un toque más de profundidad, un atisbo de comprensión de que cada rostro, por agradable que fuera, aún podía albergar una historia. La señorita Marple siguió caminando, entre setos y malvarrosas, con paso seguro y pausado. Había visto la naturaleza humana en sus más pequeñas crueldades y sus más silenciosas misericordias, y una vez más la había comprendido mejor que nadie. Habían pasado 2 semanas desde la velada en la vicaría, desde que la señorita Marple, con su gracia característica, desenredó una red de secretos que habían permanecido sepultados bajo años de silencio y reinvención. Milchester había comenzado lenta y cuidadosamente a recuperarse. El verano había regresado con fuerza, y con él el ritmo reconfortante de la vida del pueblo. Los niños jugaban al cricket en las calles. La oficina de correos reanudó su tranquila clasificación de cartas, y la panadería por fin había restaurado su exposición de tartas de mermelada y pasteles ecles, que había estado extrañamente descuidada durante el apogeo del drama. Pero mientras la vida seguía su curso, algo flotaba en el aire del pueblo. No tensión exactamente, sino una quietud pensativa, la sensación de que la gente quizá era un poco más consciente de lo que podía esconderse tras la sonrisa amable de un vecino o el firme apretón de manos de un desconocido. La casa del abogado permanecía desocupada. Sus pulcros setos se habían vuelto peludos en los últimos días, y las cortinas, aún corridas, hacían que el lugar pareciera un libro cerrado. El sargento Welch
había colocado un pequeño aviso en la puerta sobre las investigaciones sucesorias. Nadie se había presentado a reclamar la herencia. Lo que quedara probablemente se dividiría entre primos lejanos y la corona. La señorita Marple, sin embargo, sabía que no todas las herencias eran financieras. Una tarde, recibió una carta por correo. Estaba dirigida con letra cuidadosa y regular. El remitente decía: «Señora Helen Mallory». La abrió junto a la ventana de su sala de estar, donde la luz del sol se filtraba a través de cortinas de encaje. «Mi querida señorita Marple, no sé cómo agradecerte como es debido. No estoy seguro de que nadie me haya dicho la verdad antes, no de esa manera. Le diste un espejo a mi hermano, quisiera mirarse en él o no. Le escribiré, como dijiste. Quizás no hoy, pero pronto. El pasado no se puede reescribir, pero creo que aún podemos rescatar algo de él. Mantendré el no me olvides en un marco junto a mi escritorio. Creo que lo decía para mí». Con cariño y gratitud, Helen, la señorita Marple, sostuvo la carta un buen rato, conmovida por su silenciosa firmeza. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el cajón junto a su sillón, bajo una ramita de lavanda prensada. En la plaza del pueblo, el sargento Welch se encontró recibiendo menos miradas, incisivas de lo habitual. Según la mayoría, había manejado el asunto con el decoro adecuado, aunque la señorita Marple había sido la que había pensado más. Al menos había tenido el buen juicio de escuchar. En un tranquilo paseo matutino por el verde, se encontró con la señorita Marple alimentando a los patos con una pequeña bolsa de migas de pan metida en el bolsillo de su abrigo. «Buenas tardes, señorita Marple», dijo tirando de su gorra. «Sargento», respondió con cariño, «espero que hoy no haya nuevos misterios. Solo quien sigue robando el ruibarbo de la señora Caldicott exige vigilancia». La señorita Marple rió entre dientes. «Ay, Dios mío, me imagino que el culpable tiene 4 patas y cola, no antecedentes penales». Welch dudó un momento y luego dijo: «Supongo que sabes que la verdad completa no saldrá en los periódicos. No habrá cargos oficiales, no habrá juicio». «Lo sé», dijo con dulzura, «pero a veces la justicia no se hace en los tribunales, se hace en conciencia». Él asintió y luego dijo en voz baja: «¿Crees que realmente no quiso matar al señor Brent? Creo que no lo detuvo, y eso es una especie de culpa». Welch pareció considerarlo un momento. «¿Y crees que la hermana lo perdonará?» «Con el tiempo», dijo. «El duelo avanza lentamente, pero avanza». La miró con una mezcla de admiración y exasperación. «¿Cómo es que siempre sabes estas cosas?», sonrió levemente. «Porque las personas, sargento, son como patrones de tejido. Cada fila te dice dónde está la tensión, si sabes leerla». En otro lugar, los actores restantes del cuento regresaron a sus respectivos rincones del escenario. Albahaca del Norte, el supuesto novelista con un don para la ambigüedad, empacó su máquina de escribir y regresó a Londres. Había dejado una nota cortés para la señorita Marple antes de su partida. «Vine a escribir ficción, pero me quedé para presenciar algo más real. Gracias por tu claridad y por los escones». Señora Hardcastle, todavía irritable, pero ahora más tranquila, se hizo cargo de la casa de un capitán naval retirado en las afueras de St. Albans. No volvió a hablar del señor Brent, si lo lloraba o le guardaba rencor, o ambas cosas. Era asunto suyo. Señora Price Ridley y señorita Harnell reanudaron sus partidas de whist de la tarde, aunque ahora con un aire de solemnidad competitiva. El escándalo los había dejado curiosamente más reflexivos que antes. En una o dos ocasiones se les había oído hablar de la importancia de las segundas oportunidades. ¿Y señorita Marple? Ella reanudó sus labores de jardinería. Sus rosas,
Estaban particularmente vibrantes ese año, sobre todo la variedad híbrida de té rosa pálido que había cultivado con esmero. Pasó largas horas deservando, podando, observando. Había una especie de satisfacción en la silenciosa transformación de la naturaleza, una simetría, quizás, de la que el mundo a menudo carecía. Su amiga, la señorita Weatherby, comentó: «Una mañana. Siempre pareces contenta después de resolver un misterio. ¿No te sientes vacía, Jane? ¡Cuánta oscuridad!». La señorita Marple levantó la vista de su rosal. «Al contrario, me parece alentador». «¿Alentador?». «Sí, porque cada misterio que encuentro me recuerda que la verdad aún se puede encontrar por muy enterrada que esté, y que incluso la peor maraña de mentiras y dolor se puede desentrañar con suavidad». Ella sonrió. «Eso es un gran consuelo para una anciana». La señorita Weatherby se agachó para arrancar una mala hierba. «No estás vieja, no tienes edad. Como una tetera que siempre encuentra su silbato». La señorita Marple se rió. Una tarde, al anochecer, la señorita Marple encendió una pequeña lámpara en su salón y abrió su cuaderno. El caso del señor Brent ocupaba 10 páginas, un meticuloso resumen de nombres, motivos y reacciones. Ahora pasó a la última página y escribió: «El testamento del abogado silencioso, concluido. La justicia no siempre es ruidosa. A veces llega sin acusación, sin mazo, sin aplausos. A veces es una carta finalmente escrita, un silencio finalmente roto, un corazón finalmente reconocido. Y en tales casos, el detective debe ser tan silencioso como el crimen mismo, escuchando, no el grito, sino el susurro». Cerró el cuaderno. El fuego crepitaba. Afuera, el pueblo de Milchester permanecía inmóvil bajo el cielo aterciopelado. Otro secreto había regresado al suelo, y por encima crecerían rosas.